A finales de 2003, alguien apodado Skull consiguió una copia del cliente alfa de World of Warcraft. El juego no había salido, y faltaba más de un año para el lanzamiento oficial. ¿Cómo lo consiguió exactamente? Es algo que todavía hoy nadie lo sabe del todo. La versión más extendida dice que tenía un contacto interno en Blizzard. Otra versión dice que simplemente este cliente circulaba en la escena Warez. Los implicados nunca lo aclararon. Lo que sí está documentado es lo que vino después. El cliente alfa pasó de manos, llegó a un desarrollador apodado Lax, y Lax hizo algo que nadie había intentado todavía. Empezó a desamblarlo, sin código fuente, sin documentación, con apenas un par de registros del tráfico que el cliente intercambiaba con el servidor de Blizzard. Y a partir de ahí, paquete a paquete, durante meses fue reconstruyendo cómo funcionaba el juego por dentro. El primer servidor privado de World of Warcraft no nació después de World of Warcraft, nació antes de que existiese el propio producto. Y esto es solo el primer dato de una historia llena de anécdotas. 20 años de desarrolladores anónimos, de empresas piratas con plantillas y nóminas, de juicios federales, de innovaciones que Blizzard absorbió sin reconocer y de proyectos que borró sin ningún tipo de arrepentimiento. Una historia que lleva 20 años escribiéndose en las sombras, que casi nadie ha contado y que vamos a contar hoy. Lax no estaba solo. A su alrededor, durante 2003 y 2004, se formó un pequeño grupo de desarrolladores que compartían un mismo objetivo: conseguir que ese cliente alfa funcionase contra un servidor que ellos mismos construyeran desde cero. El primer resultado fue algo llamado Stormcraft Sandbox. No era un juego como tal, era un mundo vacío. Tú entrabas, te aparecía un personaje en mitad de un mapa de Azeroth, sin terminar, y podías moverte, nada más. No había monstruos, no había misiones, no habían otros jugadores, pero funcionaba. El cliente se suponía que era una herramienta interna de Blizzard y estaba conectándose a un servidor que Blizzard no había creado. Unos meses después llegó Stormcraft Town Hall. Esta vez sí que había arquitectura completa: movimiento, personajes, lanzamiento de hechizos, cálculo de rutas y algo que en aquel momento parecía imposible: 200 jugadores conectados al mismo tiempo. 200 jugadores en el mismo mundo antes de que World of Warcraft existiese comercialmente. Y todo esto se hizo desde foros, mediante archivos compartidos por correo, en chats de comunidad, sin financiación, sin oficinas, sin nada. Era en esencia ingeniería voluntaria. En paralelo, otro equipo empezó algo más serio. Lo llamaron WoW Daemon. Lo lideraba un desarrollador apodado Code Monkey, con Alex M y Fredbear como segundas firmas. WoW Daemon hizo algo que ninguno de los otros proyectos habían intentado: separó la lógica del servidor en módulos independientes. Inicio de sesión por un lado, mundo por otro y datos en una base de datos común. Eso técnicamente parece un detalle aburrido, pero en realidad fue el momento en que la emulación de WoW dejó de ser un experimento y empezó a parecerse al desarrollo de software de verdad. Cualquier proyecto posterior, incluido los que llevan a Turtle, Nostarius o Warmane 20 años después, hereda esa decisión arquitectónica. Otro grupo llamado Team Python hizo lo mismo, pero con todo el código abierto desde el día 1. Cualquiera podía descargarlo, modificarlo o mejorarlo. La piratería de WoW nació básicamente siendo literalmente software libre. Y un proyecto más, Future WoW, liderado por un tal Stan, que llegó a estar bastante avanzado antes de abandonarse en 2006. 4 equipos, trabajando en paralelo en diferentes países, sin coordinación, construyendo cada uno su propia versión de un servidor de WoW, antes de que el WoW oficial cumpliese un añito. Y aquí llega el primer dato interesante. Hacia 2006, Blizzard manda las primeras cartas legales de la historia contra la escena pirata de WoW. Sin embargo, la comunidad cuenta que empezó mucho antes. En 2005 ya ponen como objetivo los portales donde la escena se organizaba. Sitios como GodWow o BlitzHackers, que centralizaban descargas, foros, tutoriales, toda esa infraestructura compartida de toda la comunidad. El sitio donde te bajabas Stormcraft o WoW Daemon. Blizzard no los demandaba por copiar el software, los demandaba por facilitar la existencia del mismo. Y un detalle que circula en relatos de la propia comunidad: en algunos casos Blizzard ni siquiera mandaba cartas, mandó a sus abogados directamente a la puerta de la casa del desarrollador. Los portales entonces caen, y con ellos se hunde la mayoría de los proyectos.
Sin un punto de distribución, sin foros, sin documentación compartida, los equipos pequeños se quedan aislados. Algunos abandonaron, otros se fusionaron y algunos se reciclaron en proyectos completamente nuevos. Pero hay un detalle: antes del primer aniversario de WoW, su departamento legal ya estaba persiguiendo a la gente que lo había reconstruido en paralelo. Y eso va a ser un patrón, y lo vamos a ver repetidamente muchas veces en este vídeo. Cada vez que la escena pirata pone encima de la mesa una idea, Blizzard tarda años en aprovecharla y minutos en perseguirla. ...28 de agosto de 2005... un desarrollador firmado como Deluda publica un anuncio en un foro. Está montando un proyecto nuevo, lo va a llamar Mangos, y tiene 3 reglas que definen el proyecto. La primera: el proyecto va a ser de código abierto, con licencia pública. Cualquiera puede ver, copiar y modificar el código. 2. El objetivo no es la piratería, el objetivo es la investigación técnica, aprender cómo funciona por dentro un servidor de un juego masivo, usando un cliente comercial de WoW como caso de estudio. Y tercero, nadie puede usar el código para operar con intenciones comerciales. Eso es lo que dice Deluda en agosto de 2005. Pongamos en contexto lo que estaba pasando alrededor de todo esto. Los portales habían caído, los proyectos estaban dispersos, varios moribundos. La escena necesitaba reagruparse, y Deluda no lo planteó como una alternativa pirata más, lo planteó como una declaración filosófica. Mangos no era un servidor para jugar, era un manual técnico. La diferencia es enorme, y funcionó. Durante más de 7 años, Deluda lidera este proyecto, y Mangos se convierte en el estándar de facto de la emulación de WoW. La gran mayoría de los servidores que vas a ver mencionados durante este vídeo, incluidos los que siguen vivos el día de hoy, descienden directamente de Mangos. El método técnico que Mangos estabiliza es técnicamente increíble. Se llama captura de paquetes, y la idea es la siguiente, bastante sencilla. El cliente oficial de WoW se conecta al servidor oficial. Esa conexión técnicamente es un río de datos. Mensajes que van y vienen, posiciones de personajes, comandos, respuestas. Si tú escuchas ese río, paquete por paquete, durante miles de horas de juego, puedes reconstruir el idioma que el cliente y el servidor están hablando. Y si reconstruyes el idioma, puedes escribir un servidor falso que hable en ese mismo idioma. Es como espiar 2 conversaciones en chino durante años, hasta que terminas aprendiendo chino. Eso es lo que la comunidad Mangos hizo durante años. Capturas miles, decenas de miles, comparadas, catalogadas, documentadas. Hay foros de Mangos de los años 2007 y 2008 donde se discute durante semanas si un hechizo concreto, en una versión concreta del cliente, aplica un efecto antes o después de calcular el daño crítico. Esa es la profundidad real del trabajo que hizo la escena. Detalles imperceptibles al jugador, reconstruidos por puro empeño. En 2008, dentro de Mangos hay una primera fractura. Un grupo de desarrolladores quiere ir más rápido. Mangos, como proyecto educativo, prioriza hacer las cosas bien. Hay versiones del juego enteras, como la Lich King, que tardan mucho tiempo en estar bien soportadas. Ese grupo se separa y arranca un proyecto nuevo. Lo llaman Trinity Core. El primer código de Trinity Core tiene fecha del 2 de octubre de 2008 y es uno de los hitos técnicos más importantes de la historia de la emulación de WoW. Este grupo renuncia a la pureza filosófica de Mangos. No le importa tanto el cómo, le importa el qué. Que el servidor funcione, que las expansiones recientes sean jugables y que la comunidad pueda usar el código para montar reinos reales. Y eso lógicamente es lo que la mayoría de la gente quería. Trinity Core se convierte rápidamente en el estándar para servidores de WoW en las expansiones modernas. Toda la era de la Lich King en servidores piratas, que va a ser enorme entre 2009 y 2015, se sostiene técnicamente sobre este código. Mangos sigue existiendo mientras tanto, pero su peso en la escena disminuye. En diciembre de 2012, Deluda deja el liderazgo de Mangos tras casi 8 años al frente. Las razones nunca se hicieron públicas del todo, pero lo que vino después fue el caos absoluto. En 2013, un grupo de desarrolladores se separa para arrancar un proyecto llamado CMangos. La discusión es bastante agria, los términos exactos nunca se aclararon, pero hay foros enteros hablando del tema. Hoy borrados, por supuesto, donde queda claro que la cosa se había puesto muy fea por dentro. Y entonces alguien hackea la infraestructura de Mangos. Borra repositorios, borra foros y borra años de discusiones técnicas y documentación. El proyecto se reconstruye desde copias de seguridad bajo liderazgo de un desarrollador llamado Ant, ayudado por Mad Max, pero el daño está hecho. CMangos se va por su lado y otros proyectos aparecen. La escena entonces se atomiza, se separa. Y esto es algo que también hay que entender sobre la escena pirata de WoW. No la mató siempre Blizzard. La escena se mata a sí misma cada cierto tiempo.
por egos, por dinero, por traiciones internas, por sabotajes técnicos. Lo que tiene de extraordinario es que, a pesar de eso, no ha dejado de existir un solo año desde 2003. Hasta ahora hemos hablado de ideología, de software libre, de investigación técnica, de comunidad voluntaria. Vamos a hablar de pasta, que es lo interesante, porque esa es otra parte de la historia. En 2010, un proyecto estadounidense llamado Escape Gaming termina ante un juez federal en California. Detrás del nombre comercial no había una empresa con plantilla de oficinas, había una sola persona, Allison Reeves, operando desde el estado de Georgia. Escape Gaming operaba un servidor pirata de WoW. Cualquiera podía entrar, crear un personaje, jugar gratis y, si quería, donar dinero a cambio de objetos del juego. Donaciones en teoría, compras en la práctica. Blizzard entonces demanda, y aquí llega el dato que la mayoría de gente no sabe. Cuando el juez pidió a Escape Gaming que entregase los registros de sus cuentas de PayPal, los números reales aparecieron sobre la mesa. Más de $3 millones en ingresos y 427.000 cuentas de usuarios registradas. 427.000, ojito, una cifra que la mayoría de videojuegos comerciales, lanzados con presupuestos de marketing, no lograban alcanzar en años. Una sola persona, operando desde una casa en Georgia, sin oficinas, sin estructura corporativa, había construido una base de cientos de miles de usuarios y movido millones de dólares vendiendo ventajas dentro de un juego que era propiedad de otra compañía. La sentencia final, sumando daños, fue de $88,6 millones. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de todo esto, en 2010 el videojuego Mass Effect 2, lanzado por Electronic Arts, vendió alrededor de 2 millones de copias el año de su lanzamiento, con precio comercial, con campaña de marketing, con un estudio detrás. Sin embargo, una sola persona, sin marketing, sin estudio, sin producto real, había facturado lo que cuesta producir un videojuego de gran presupuesto medio. Y Escape Gaming no era el más grande, solo era, al que pillaron. Si abrías la lista de servidores piratas activos en aquellos años, la mayoría tenía un patrón parecido. Crecimiento enorme, dinero real moviéndose por debajo y una fachada de proyecto comunitario sin ánimo de lucro. Y aquí entra otro nombre que conviene que hablemos sobre él, Phoenix. Phoenix fue uno de los servidores piratas más grandes de la era previa a Nostarius. Llegó a tener decenas de miles de jugadores activos simultáneos y durante años se promocionaban como todo el mundo, proyecto comunitario, sin ánimo de lucro, mantenido por donaciones. En 2014, 2 desarrolladores que habían trabajado allí publican cómo funciona internamente Phoenix. Bajo los nombres de Claudian y Akensai, cuentan cómo era el proyecto por dentro. Personal con salarios semanales, bonificaciones del 10% sobre el dinero recaudado en donaciones y venta encubierta de objetos legendarios por $150 la unidad. Y uno de los administradores explicando, con bastante orgullo, que se había perdido el funeral de un familiar para defender el servidor de un ataque de denegación de servicio. Esto no era un proyecto comunitario, esto era una empresa funcionando como cualquier otra, solo que la fuente de ingresos era completamente ilegal y la plantilla no aparecía en ningún registro mercantil. Y la cosa no acaba ahí, porque el patrón era muy común. Algunos servidores llevaban casi una década activos en el momento de las denuncias. Molten WoW, por ejemplo, fundado en 2009, se convierte después en Warmain. Y aquí llega un dato que rompe el mito tan extendido. Hay un cliché muy repetido en la comunidad, que los servidores piratas de WoW se sostienen porque están escondidos en búnkers rusos, fuera del alcance de cualquier tribunal occidental. Según múltiples análisis de la comunidad, Warmain, por ejemplo, lleva años operando desde un data center en el norte de Francia. Un centro de datos europeo absolutamente convencional, el mismo donde otras miles de empresas tienen sus servidores, y desde ahí el servidor pirata de WoW más grande del mundo actualmente lleva más de una década sirviendo servicio, de comillas, a decenas de miles de jugadores simultáneamente. 12.000 jugadores conectados simultáneamente en su reunión principal, 15 años de actividad, cifras estimadas, según algunas fuentes, de 6 cifras al mes en donaciones. Y opera desde Francia, a plena vista. Y esto te da una lectura diferente. El problema de Blizzard nunca fue el técnico. Encontrar estos servidores no es difícil. Demandarlos tampoco si la jurisdicción acompaña. Lo que pasa es que el cierre selectivo es mucho más útil que el cierre total. Cerrar Warmain sería un mensaje. Mantenerlo abierto es una herramienta. Y mientras hablamos de servidores piratas en Francia, en Rusia y en Estados Unidos, hay una capa entera del fenómeno que no podemos olvidar. El gold farming.
Durante la década del 2010, diferentes estudios situaron la economía del farmeo de oro, sobre todo en China, entre 500 y 1000 millones de dólares anuales. Cientos de miles de trabajadores, talleres enteros en provincias industriales chinas, con gente jugando 8, 10, 12 horas al día, generando oro virtual que se vende a jugadores occidentales por dinero real. Parte de ese oro venía de servidores oficiales, pero una parte cada vez mayor venía de servidores piratas, donde los controles eran completamente inexistentes. La economía de los servidores privados de WoW, sumada toda durante esa década, mueve cifras que cualquier estudio envidiaría. Y otro detalle importante, una buena parte de la base actual de jugadores de WoW oficial, sobre todo en zonas como España, Latinoamérica y Europa del Este, no entró en este juego por la puerta oficial, entró por aquí. Entró por Warmain, por Dragon WoW, por Elysium, por Pandasan, por servidores que les ofrecían WoW gratis cuando no podían o no querían pagar $15 al mes. Y se enganchaban al juego en esos servidores, aprendieron el juego en ellos, hicieron amigos en ellos, y luego muchos de ellos, años después, daban el salto al oficial pagando. Esa parte de la historia normalmente no se suele contar, porque no le interesa a Blizzard, pero ahí está. Y Blizzard deja vivir a los servidores privados porque también les funcionan como captadores de usuarios gratuitos. Y aquí, la historia se complica para Blizzard, porque hasta aquí todo se puede contar como historia de la piratería. Software no autorizado, servidores ilegales, o pérdidas para el dueño legítimo del juego. Pero los servidores privados de WoW durante toda la década de 2010 no se limitaron a copiar el juego oficial, empezaron a hacer cosas que el juego oficial no se atrevía a hacer. Vamos por orden. En servidores como Project Ascension, por ejemplo, la comunidad probó un modelo radical, sin clases. Cualquier jugador podía elegir libremente qué habilidades quería desbloquear. Un cazador con hechizos de mago, por ejemplo, un guerrero que podía sanar, un sacerdote con ataque cuerpo a cuerpo, cualquier combinación. Era un WoW reescrito desde la libertad total de diseño de personaje. Decenas de miles de jugadores lo probaron y funcionó, y demostró que había apetito por experimentar con el modelo de clases que WoW no ha tocado desde 2004. Blizzard nunca ha llegado hasta ese punto, pero cuando años después vimos cómo era Season Discovery, vemos como mucha de la filosofía de modificación de habilidades venía conceptualmente del territorio que Ascension, ya había explorado. Turtle-World 2019 también hace algo aparentemente pequeño, pero fijaros que es enormemente revelador. Mete un personaje en la arena de Gurubashi. Si te acercabas a él, te ofrecía aprender doble especialización a cambio de 350 monedas de oro. Y la mecánica no es solo que existiese, es como existía, aprendida mediante interacción con un personaje en una zona específica del mundo. Cuando años después Blizzard introduce las runas dentro de la Season of Discovery, el patrón es exactamente ese, habilidades aprendidas mediante interacción con elementos integrados en el mundo del juego, a los que tienes que ir y viajar físicamente. Blizzard nunca atribuyó esta idea a nadie, pero la idea estaba funcionando y siendo jugada por miles de personas años antes. Otro caso, en el ecosistema de servidores checos, Twinstar, durante años, los administradores experimentaron con conexión entre reinos. Si dos reinos pequeños tenían poca población, se podían fusionar temporalmente para que los jugadores se encontrasen entre sí. Esa idea de reinos conectados, Blizzard lo lanzó oficialmente en su producto en el año 2013. La fecha exacta de los experimentos de Twinstar no están documentados con precisión, pero hay registros en foros que apuntan a pruebas similares años antes. Otro caso más, la modalidad Hardcore. Si tu personaje muere, se borra, no hay vuelta atrás. En servidores como WoW Hardcore Permadeath, esto ya existía, y además venía directamente de reglas autoimpuestas en servidores anteriormente. Al menos esta modalidad tenía 5 años en la escena, y luego Blizzard la convirtió en producto oficial. La compañía vendió como innovación una modalidad que la comunidad llevaba más de 5 años jugando por su cuenta. Llegamos a 2015, llega el momento que cambia todo. El 28 de febrero de ese año, un grupo francés lanza un servidor de la versión original de World of Warcraft. Se llama Nostarius. No es el primer servidor de la época clásica. Habían existido decenas antes que ellos y algunos aún funcionando en paralelo. Pero Nostarius era algo diferente.
calidad. El servidor está bien hecho, las mecánicas funcionan como la versión original, las misiones se completan, no tiene tantos bugs, los jefes finales se pelean como se pelearon en 2005, los jugadores que llevaban años queriendo revivir totalmente esa experiencia, sin parches modernos, sin atajos, encuentran ahí su refugio, y la gente entra en masa. Poco más de un año después, Nostarius tiene ya 800.000 cuentas registradas, 150.000 cuentas activas en el momento del cierre, más de 3 millones de personajes creados, el equivalente a 64 siglos de tiempo de juego acumulado. 64 siglos en Azeroth, gratis, en una versión que oficialmente no existía. El 10 de abril de 2016 llega la carta de cese y desistimiento de Blizzard. Nostarius cierra sin pensarlo. Entonces pasa algo que nadie esperaba. Mark Kern, que había sido el líder del equipo original que creó WoW entre 2001 y 2004, lanza una petición pública. Pide a Blizzard que reconozca la demanda real que existe por la versión clásica de su juego. La petición llega a superar las 250.000 firmas. Kern las imprime en papel, las 5.000 páginas, y se las lleva personalmente al presidente a las oficinas de Blizzard. Y Blizzard hace entonces algo que nadie se esperaba. Invita al equipo de Nostarius a las oficinas. En junio de 2016, los administradores del servidor pirata vuelan hasta California. Se sientan con Morhaime, con Allen Brack, con Tom Chilton y con un hombre que ese día no significaba mucho y que bueno, hoy significa mucho, el señor Ion Hazzikostas. El hombre que hoy dirige el WoW oficial estuvo 5 horas sentado en una sala de reuniones en Irvine escuchando a los piratas franceses explicar cómo había que hacer Classic. La reunión estaba planificada para 2 horas y duró 5. Y el equipo de Nostarius llevaba un documento consigo de varias docenas de páginas. Y aquí está un dato que nadie menciona. Según el propio equipo de Nostarius, en el postmortem que publicaron después de la reunión, ese documento no solamente contenía números de jugadores o especificaciones técnicas, contenía análisis de cómo segmentar la audiencia, qué tipo de servidores ofrecer, qué expectativas tenía la comunidad y qué modelo de precios podría funcionar. Y también incluso cómo comunicar el producto al público. En la práctica, lo que describían funcionaba básicamente como un plan de negocios. Un equipo de piratas franceses asegura haber entregado a Blizzard gratis el plan de negocio para revivir su propio producto. Año y medio después, en la BlizzCon 2017, Blizzard anuncia WoW Classic. Allen Brack reconoce en una entrevista, justo después del anuncio, que había mucha presión de la comunidad, y que esa presión venía especialmente del cierre de servidores privados, que la demanda real que se había demostrado era uno de los motivos principales. El 27 de agosto de 2019, WoW Classic sale al mercado oficialmente, y es una bomba. Cody Johnson, entonces director de operaciones de Activision Blizzard, lo describiría en la presentación de resultados del trimestre como el mayor aumento trimestral de planes de suscripción en la historia de la franquicia. El mayor en la historia de una franquicia que llevaba 15 años en el mercado y que su pico había tenido 12 millones en 2010. Pero la historia no acaba ahí, porque hay un detalle final. En la BlizzCon del 18, los desarrolladores Birmingham y John Hyde confirmaron que ningún miembro del equipo de Nostarius había sido contratado para trabajar en WoW Classic. Brack había dado a entender en su entrevista de un año antes que sería bienvenida la participación de la gente de Nostarius en el proyecto, pero eso finalmente no pasó. Blizzard les agradeció la información, les invitó a Irvine, seguramente los invitarían a comer a un buffet, les escucharon durante 5 horas, cogieron su documento y lanzaron el producto, generando cifras récord para Blizzard. Y no contrató a ninguno. La gente que había demostrado que el producto era viable, que había construido la audiencia, que había probado el modelo, no apareció por ningún lado cuando Blizzard sacó el producto oficial. Y esto va a ser otra constante, y lo vamos a ver repetidamente, exactamente igual, años y años después. Y aquí llegamos al presente. Project Epoch, lanzamiento en julio de 2025, 25.000 jugadores el primer día, 8 semanas después, carta de Blizzard, cierre total. Stormforge, 4 años de reinos bien mantenidos, primavera de 2026, carta de Blizzard, cierre el 14 de mayo. Turtle WoW, casi 8 años en funcionamiento, demanda federal en agosto del 25. La sentencia de abril de 2026 incluye algo nuevo, prohibición expresa de transferir el código a nadie. La puerta que en 2016 permitió que Nostarius resucitara como Elysium, esta vez
queda cerrada. Turtle también cierra el 14 de mayo. Blizzard, sin lugar a dudas, ha ganado esta batalla, pero bueno, la historia de los servidores privados de WoW siempre ha seguido el mismo patrón. Blizzard mata un proyecto, la comunidad construye el siguiente. Blizzard absorbe la idea, la comunidad ya está construyendo algo mejor. Y cuando Classic Plus llegue, cuando Blizzard lo abandone, lo deja a medias como ha hecho con tantas cosas, alguien en algún sitio ya estará construyendo la siguiente versión mejorada. Como siempre. A finales de 2003, alguien consiguió una copia del cliente alfa de World of Warcraft. 20 y pico años después, una sentencia federal prohíbe que el código que se construyó a partir de aquel cliente pueda transferirse a nadie. Entre medias, miles de personas, la mayoría sin nombres conocidos, la mayoría sin haber cobrado un solo centavo, trabajando por las noches, los fines de semana, en foros, en chats, en hilos técnicos que hoy están todos borrados, construyendo la infraestructura paralela del videojuego más jugado de la historia en aquel entonces, manteniendo vivas versiones del juego que su dueño había abandonado, probando ideas que su dueño no se atrevía a tocar, demostrando año tras año que existía una demanda que la compañía oficial decidía no atender, y haciéndolo además en una escena que se peleaba entre sí, que se traicionaba, que se hackeaba a sí misma, que perdía a sus fundadores y reaparecía de repente con otro nombre. 20 años. En septiembre, en esta BlizzCon, Blizzard presentará el próximo producto de WoW Classic. Los rumores apuntan, por supuesto, a Classic Plus. No está confirmado, pero está cantado. Lo que veas en septiembre, recuerda, sea lo que sea, lleva 20 años escribiéndose, por gente cuyo nombre nadie va a pronunciar. Blizzard tiene la propiedad intelectual, eso nadie lo rebate, pero la historia de World of Warcraft nunca ha sido solamente suya. Y esto, aunque parezca la historia de piratería, en realidad es otra cosa. Es la historia de la mayor producción cultural que Blizzard nunca hizo y que nadie la había contado entera. Hasta ahora.